Adelante, por favor, maestro. Gracias. Gracias, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un gusto estar en esta tarde para platicar sobre un mecanismo de control de constitucionalidad y convencionalidad denominado acciones de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia electoral. Me da mucho gusto saludar a todo el equipo de la Escuela Judicial de Capacitación Externa, Tecnologías Educativas, que hace posible que podamos tener esta conversación en esta tarde. Y un agradecimiento profundo a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, que permite que pudiera yo estar con ustedes en esta tarde. Así que bueno, pues les doy la más cordial bienvenida. Saludo personalmente a quienes gentilmente ya se conectaron en nuestra plataforma y ya iniciaron prendieron sus cámaras como uno de los requisitos establecidos por la propia Escuela Judicial. Así que saludo con mucho afecto a Álvaro Ramírez, muy buenas tardes, Edwin Peralta, igualmente, Víctor Hugo Serrano, ¿cómo estás, Víctor? Marciano Nicolás Peñalosa, muy buenas tardes, Heriberto García, y bueno, pues a quienes también vayan incorporándose en esta plataforma y también nos hagan favor de prender su cámara. Recordarles que el éxito de este tipo de charlas está cifrado en su propia participación, en el intercambio de opiniones, de inquietudes que podrían hacer más nutritiva la participación, el aprendizaje, porque podemos gozar desde las diversas perspectivas en las que ustedes ordinariamente se manejan. Así que iniciamos con una pequeña introducción sobre este tema, lo que vamos a platicar durante estas 2 horas, y luego si son tan gentiles, les pasaré el uso de la voz para que me hagan favor de presentarse y saber un poco cuáles son las actividades que realizan, el expertise que tienen en la materia electoral o no, que eso independientemente no es relevante para los efectos de esta charla, pero así podemos conocernos un poquito más, o por lo menos tal vez ustedes ya se conozcan de tiempo atrás, pero si no, me da oportunidad de conocerlos. Bueno, decíamos que el mecanismo de control de la constitucionalidad, digamos, parte de un diseño del propio constituyente de la Constitución, ¿no? Del propio reformador de la Constitución, que vio la necesidad a partir del año de 1996, con esta gran reforma en la que se inserta un Tribunal Federal Electoral al campo del Poder Judicial de la Federación. Es decir, se transforma un poco su naturaleza y, por supuesto, muchas de sus atribuciones. De esta manera, hoy o a partir de ese año, de finales del 96, tenemos ya a un tribunal electoral inserto dentro del Poder Judicial de la Federación, que comparte junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, comparte justamente la parte, digamos, vértice de todo el prisma que implica el Poder Judicial. El Tribunal Electoral es un tribunal especializado, diría yo, altamente especializado, pero finalmente buscamos con lo especializado en materia político-electoral. Y vemos que poco a poco ha ido ampliando sus horizontes en cuanto a los temas de la competencia. Por otra parte, decíamos que el constituyente lo que busca o lo que buscaba era establecer digamos, un sistema, así llamado, de carácter o con las cualificaciones de la integralidad, para que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales estuvieran sujetos a un control de la constitucionalidad. Es decir, que no hubiera una fuga, un escape, donde alguna actividad, alguna resolución por parte de las distintas autoridades electorales se quedara sin poder ser sometido a una revisión por parte de los jueces en cuanto a su constitucionalidad. Y esto, bueno, pues ya nos va dando más o menos un panorama general de cómo se han presentado en el desarrollo del control de la Constitución, cómo se ha presentado, digamos, en la práctica el ejercicio de esta atribución.
Así que por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le reservó la posibilidad de analizar en abstracto las leyes electorales. Esto es, no necesitaba de un acto de aplicación, sino que bastaba con la sola expedición de la ley por parte del Congreso de la Unión o de los congresos locales y su publicación por parte del Ejecutivo Federal para que pudiera ser cuestionada la reforma electoral o la norma electoral y pudiera ser conocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Esto qué nos señala? Bueno, de entrada que es un sistema reactivo, no es un sistema de control constitucional preventivo, como por ejemplo lo tienen en Francia, donde existe un órgano que conoce de la constitucionalidad de las normas antes de que entren en vigor. Es decir, tiene una primer revisión justamente para determinar si tiene algún vicio, algún defecto en la Constitución y frenarla en el Poder Legislativo, en su Parlamento. En el caso de México tenemos un control ex post, es decir, posterior a la emisión de la propia norma, con lo cual ya de entrada se antoja una serie de complicaciones o de implicaciones bien interesantes que vamos a ir tratando en estas 2 horas. Y por su parte, el Tribunal Electoral, digamos, para poder tener esta integralidad, pues evidentemente habrá ocasiones en que los actos de las autoridades estén fundados y motivados a partir de normas electorales que probablemente pudieran tener un defecto de la constitucionalidad. Es decir, que no haya una correcta correspondencia con la propia Constitución y esto genere un defecto, un vicio en la misma y por lo tanto no pueda ser aplicada. Así que seguramente ustedes ya habrán tratado este tema, pero deben de tener muy claro que cuando se trata de el análisis de una norma expedida por el Congreso en cuanto a su sola entrada en vigor, conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las consecuencias que esto pudiera llegar a tener en caso de que una mayoría de 8 ministros determine que es inconstitucional, su consecuencia será la expulsión del sistema jurídico, es decir, esa norma ya no se tomará en consideración. Y en el caso de la aplicación concreta del control de la constitucionalidad, es decir, cuando el acto que se impugna predominantemente se trata de un acto, por ejemplo, administrativo, sustentado en una ley que se reputa inconstitucional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analiza el caso y en su momento podría determinar que efectivamente esa norma no empata con la Constitución o con los principios y valores democráticos establecidos en ella y por lo tanto deberá de inaplicarse. Es decir, los efectos serán relativos al caso concreto. Esto implicaría que solamente para las personas que accionaron la justicia les podría beneficiar, en su caso, la no aplicación de esta norma, pero para el conjunto de demás sujetos obligados, sí seguiría rigiendo el sentido de la norma, mientras que en el caso de la Suprema Corte, pues ahí los efectos son generales, erga omnes, como dirían. ¿Hasta aquí alguna duda o algún comentario? Víctor, David, muy buenas tardes. Maritza, también aprovecho para saludarte. Sergio, igualmente. ¿Algún comentario hasta este punto? Sí, doctor, ¿qué opina? Adelante, Vic, por favor. Gracias. Doctor, ¿qué opina acerca de la fórmula Otero? Como bien dice, únicamente ampara o protege a aquel o aquella que va en demanda o en acción de inconstitucionalidad, ya sea al Tribunal Electoral o a la Suprema Corte. Pero la pregunta es, ¿usted qué opina
de la reinterpretación de la fórmula Otero para que en casos concretos no nada más atienda o proteja a aquella o aquella que va, sino a toda una comunidad. Ya ha pasado, ya tenemos por ahí algunos criterios que la misma Suprema Corte ha emitido en años pasados. Y bueno, la tendencia es que en materia de derechos humanos, también puede ser en materia de derechos electorales, político-electorales, pueda reinterpretarse y no proteger nada más a uno, sino a una comunidad. ¿Usted qué opina? Sería como poner un debate en la mesa. Claro, mira, la verdad es que es muy interesante ese tema y tiene que ver con la reinvención del sistema de justicia electoral. Y te lo agradezco mucho, Víctor. Digamos, abres con buena mano la mesa de Blackjack. Entonces, es muy interesante porque me parece que el sistema de justicia electoral tiene que verse desde una manera integral, o es más, todo el proceso electoral y sus distintos aspectos tiene que llevarse a cabo un balance, un análisis integral. Lo voy a poner en este ejemplo. Supongo que la mayoría de ustedes ha jugado Jenga, ¿no? El Jenga, recuerdan, es este juego a través de ciertos bloques que se van construyendo niveles y la idea es extraer uno de estos bloques y ponerlos en el nivel superior, ¿de acuerdo? Bueno, estos bloques podrían representar justamente los distintos elementos que conforman un sistema no solamente de elecciones, sino un sistema de democracia. Ya por una parte estará el proceso electoral, por otra parte estará el pluralismo político, por otra la libertad de expresión, por otra la intervención de un órgano autónomo profesional en su desempeño que organice elecciones, por otro estará un sistema de financiamiento político, por ejemplo, en otro estará un sistema de cómo integrar el poder político, el poder público transferido a partir del voto, ya sea como un mecanismo de voto mayoritario, de representación proporcional, de sistema mixto, etcétera. Entonces, si le pudiéramos ir dando un nombre a cada uno de estos bloques, ¿no? Donde construimos una torre, lo que estamos construyendo es un sistema constitucional de democracia. Todas estas fichas están interrelacionadas de una manera muy fuerte en el sentido de que existirán unas fichas base, unos bloques base, que no podrán moverse, digamos, correr el riesgo de que la torre pueda colapsar. Otra parte, por ejemplo, digamos, de estas tres grandes bloques de que sostiene todo el conjunto de los demás elementos, podríamos identificarlos así rapidito como la dignidad humana, el respeto al Estado constitucional de derecho, lo que implicaría que tiene si abrimos ese bloque, encontraremos una parte importante relacionada con el acceso a la justicia. Y si lo volvemos a abrir, esa pequeña partecita, encontraremos una canica tipo diamante o de oro, ¿no? De material precioso para nosotros, que se llama independencia judicial, ¿no? Entonces, digamos que la manera de poder respetar el Estado constitucional de derecho sería a partir, digamos, de un conjunto de situaciones, pero que en el fondo, quien podría ser nuestro último defensa antes de que lleguen a meter el gol, recordando el triste pasaje de la selección nacional el día de ayer, bueno, pues ese es como nuestro último defensa, ¿no? Es decir, nuestro juez independiente es el último que puede resarcir, recomponer esta parte del respeto a los derechos. Entonces hablábamos el primero, que es el tema de la dignidad humana, el segundo es este respeto al Estado constitucional de derecho, y el tercero habla de la democracia representativa. Entonces, sobre estos tres bloques se va construyendo la torre, y una torre que está relacionada prioritariamente con los temas electorales, valores y principios democráticos, pero también hay piezas que están relacionadas con libertades y con derechos, como la libertad de expresión, como el derecho de votar y ser votado, como el derecho de reunión, de asociación, etcétera. A cada bloque le vamos dando un nombre específico.
La idea que nos da el artículo primero constitucional es, en su última parte, es que tenemos que ser progresivos. Y en esta progresividad, digamos, me viene muy bien este cuento, porque lo que implica es ser creativo y subir de nivel, no solamente en cuanto al campo o posibilidades de ejercer un derecho humano, sino que la otra cara de la moneda lo que nos enseña es el conjunto de compromisos que debe de asumir el Estado o las autoridades para que la otra cara, que es la manera como ejerces tus derechos, realmente los puedas llevar a cabo. Entonces va junto con pegado. Así que el juego del Jenga, llamémosle así, de los derechos humanos, necesitará expertos que sepan tener una visión de conjunto, que esto, vuelvo ya aquí, retomo tu pregunta, Víctor, en el sentido de que para poder llevar a cabo un análisis, por ejemplo, de la relativización de los efectos de una declaración de esta naturaleza, tienes que tener una visión de conjunto de cómo opera todo el esquema, no solamente el esquema del proceso electoral, porque probablemente tengamos que estar relacionado ahí con el tema de la suspensión o no suspensión de los efectos del acto reclamado. Por otra parte, tenemos que tomar en consideración que lo que algunos beneficia o que algunos perjudican, no necesariamente todos estarían de acuerdo con ese tema. Tendríamos que tomar en consideración, por ejemplo, que la celeridad con la que los plazos electorales nos marcan como una carga, por ejemplo, la presentación de una demanda de 4 días, que podemos decir, es que es una exageración, ¿no? Es un absurdo. Bueno, ese plazo, esa carga de 4 días que ordinariamente no podríamos mover, ordinariamente, y lo hemos hecho, si lo hemos movido, debe estar correlacionada, por ejemplo, con el tiempo de resolución de un medio de impugnación, ¿no? Es decir, hay que tener como esta visión de conjunto donde le das un peso específico a cada bloque del Jenga de los derechos humanos, donde sabes que un bloque está presionado por otro, empujado por otro y que a lo mejor enfrente tiene un vacío. Pero el experto sabe que ese vacío también tiene un juego específico, ¿no? Tiene un peso específico que puede hacer que varios vacíos terminen o generando un buen equilibrio en la verticalidad de la torre, o que a lo mejor logren derrumbarla o por lo menos dificultar seguir construyendo en términos de los principios de progresividad. Entonces, regresando a este tema, Víctor, yo te diría, en principio, no estaría de acuerdo con la relatividad o esta reinterpretación. Me parecería que podríamos avanzar más, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que podemos vigilar o podríamos vigilar con mayor inmediatez, llamémosle así, las posibles violaciones que sufran los valores y principios democráticos. Como para qué seguir en este contexto o en este entorno si esto es una norma que definitivamente lesiona. Sin embargo, aquí tenemos un problema, estimado Víctor, que viene con una visión, digamos, muy pesada, con una carga muy pesada de cómo seguimos viendo el derecho. Y entonces la construcción de Otero, desde ese punto de vista, bueno, primero que nada, habría que desempolvarla un poco, ¿no? De entrada. Y lo mismo supondríamos que en diversos mecanismos que tiene la Suprema Corte de Justicia debería de hacer esto, ¿no? Debería también, o en el amparo, debería de ampliarse este tipo de efectos, tanto en vía de amparo como en la vía de los medios de impugnación en materia electoral. Si bien en la parte del amparo pueden declararse la inconstitucionalidad de normas, aquí no tenemos en lo electoral, no tenemos esa declaratoria tal cual, sino lo que tenemos como consecuencia la inaplicación, ¿no? Y eso permite tener como esta especie de sistema, ¿no?
para no decir, estamos arrogándonos atribuciones que le corresponderían a la Suprema Corte. O sea, cada quien debería de tener como que lo suyo, un poco en este sentido. Sin embargo, creo que esta pregunta abre muchos cuestionamientos que requerirían un análisis de, digamos, en este sentido de la torre, como para ver cuáles son sus impactos, ¿no? En una visión reduccionista, y se me permite la palabra, yo no estaría de acuerdo con esto, que sea los efectos de las sentencias a partir de lo que le corresponde al tribunal, tengan efectos relativos, ¿no? Sino a mí me gustaría más que fuera general, siempre y cuando, por ejemplo, nuestro punto de vista, o sea, nuestro punto a donde quisiéramos arribar con el análisis de un medio de impugnación, ya sea con una acción de inconstitucionalidad o con un juicio para la protección de derechos o con un juicio electoral o un recurso de apelación o el recurso de reconsideración o cualquiera de los medios de impugnación en materia electoral que traiga consigo esta temática del análisis de constitucionalidad, yo diría sí, siempre y cuando nuestro punto de anclaje, que no se nos olvide, nuestro faro, ¿no?, que ilumina hacia el puerto donde queremos arribar, tenga que ver con la defensa de un derecho humano. Ese derecho humano se denomina democracia representativa. Ese derecho humano está previsto en el artículo 23 de la Convención Americana, en una reinterpretación que hace nuestra Corte Interamericana, justamente, de cuáles son los elementos que contienen los derechos político-electorales, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay una descripción en ese artículo 23. Y la Corte se pregunta, ¿una descripción de qué? ¿No? O sea, estos son los elementos, puerta, ventana, ¿no? Azotea, ¿no? ¿De qué es? Bueno, pues es una casa. Pues lo mismo se pregunta. Estos elementos juntos constituyen un todo y ese todo se llama democracia representativa. Así que los elementos o principios del voto, que finalmente es un derecho humano, bueno, pues eso está relacionado ¿con qué? Con la democracia representativa. Así que la democracia es un derecho humano que permite articular otros subderechos, ¿no? Veámoslo de esta manera. Es decir, que de fondo siempre estará la democracia representativa y habrá otros puertos donde habrá que habituallarse antes de llegar hasta ese final, donde esté la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a votar, a ser votado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si nuestra mirada va para allá realmente, esto implica abandonar paradigmas, ¿no? O sea, o cambiar estructuras mentales de jueces y operadores jurídicos como litigantes para no ver cómo funcionaba tradicionalmente el derecho. Esto es, voy a permitirme poner un ejemplo muy breve. Si hubiera una denuncia en contra de un servidor público, esta denuncia por malversación de fondos, por ejemplo, ¿no?, por un daño patrimonial, estas denuncias irían directamente a la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público abriría una carpeta de investigación y empezaría a llevarlos, ejercer, digamos, sus atribuciones de investigación. Si el sujeto que está siendo investigado se entera que está siendo investigado, no solamente por las patrullas que están enfrente, porque llegó la policía a preguntar, porque sabe que hay muchas cosas, ¿no?, que evidentemente le orientan hacia una investigación, presenta un escrito y le dice al Ministerio Público, quiero coadyuvar contigo, enséñame la carpeta, ¿no? Enséñame lo que has investigado. Y el Ministerio Público le va a decir, conforme a mis atribuciones, no te la voy a enseñar. ¿Por qué no? Porque rompe la secrecía de la investigación o permite tu fuga, por ejemplo, o la desaparición del objeto en materia de la investigación. Dice, Chihuahua, no, pues está bueno. Y dice, oye, ¿y en todos los casos? En todos los casos. ¿Y esto significa que es a rajatabla? A rajatabla. Y resulta que si por alguna circunstancia la conducta que se está tipificando entra en el catálogo constitucional de la prisión preventiva oficiosa,
el Ministerio Público le va a solicitar al juez de control que emita una cautelar como orden de aprehensión y que lo priven de una vez de la libertad. Oye, en todos los casos, güey, en todos. ¿Por qué? Porque entras al catálogo. Entonces, chivo, no, pues eso está muy cañón, ¿no? Y entonces, ante la negativa del Ministerio Público de enseñarle la carpeta, el ciudadano acude al juez de distrito y en un amparo indirecto justamente le reclama esto. Le dice, oye, fíjate que esto es violatorio del 14 y 16 constitucional y de todo lo que gustes y mandes. Y no me quieren enseñar la carpeta. El juez de distrito tiene dos posibilidades para resolver. Una, atendiendo a toda una tradición histórica de cómo se ve el derecho, cómo se aplica el derecho, en el sentido de que te va a decir, te la niego, ¿por qué? Pues porque el Ministerio Público tiene razón, no puedes acceder a la carpeta. El sistema de justicia penal debe funcionar así. Dice, está bueno. ¿Y qué otra opción tienes, juez de distrito? La otra es voltear al artículo 1 constitucional. Es decir, cambiar mi enfoque hacia los derechos humanos. Y en el concepto de los derechos humanos, debo de ver cómo hago que todo el sistema de justicia penal opere en función de tus derechos humanos. Y entonces voy haciéndome unas preguntas. ¿El Ministerio Público tiene como prioridad judicializar la carpeta? Obvio, ¿no? Su prioridad o su función central es investigar. Y yo no puedo coadyuvar en su investigación para aclarar, por supuesto que sí. Oye, bueno, pero esto no significa que los derechos humanos lo que estén buscando es arrancar páginas de la Constitución, ¿no? Hacer tachones en las leyes y no respetar lo que el Congreso de la Unión decida. No, nada tiene que ver con eso. Lo único que estamos pidiendo es que, en términos de los derechos humanos, el sistema de justicia penal se aplique de una manera justificada. Es decir, que la prisión preventiva oficiosa me la justifiques porque yo sí me lo merezco y no solamente porque la conducta entra en un catálogo. Porque si estoy hablando de la negativa de acceso a la carpeta de investigación, pues no en todos los casos va a desaparecer el objeto de investigación, ni me voy a fugar en todos los casos. Parecería mentira, pero la Suprema Corte, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a finales del año pasado, antes de que entrara a su periodo vacacional de diciembre, resolvió una controversia, digamos, de criterios entre distintos órganos colegiados que sostenían estos temas diferenciados, para aclarar que el propio sistema hoy en día debe funcionar tal y como se lo estoy relatando, siempre viendo hacia un derecho humano, y después vemos cómo adecuamos todo el trabuco del sistema de justicia penal, laboral, civil, fiscal o electoral, incluyendo la fórmula Otero, cómo lo debemos de ver en una reinterpretación hacia el respeto de los derechos humanos y, digamos, y la segunda parte de la moneda es hacia el conjunto de responsabilidades, de acciones que debe tomar el Estado justo para que se pueda respetar eso. Entonces yo te diría, Víctor, después de este rollo gigantesco, yo te diría, me parece que es importante que este tipo de preguntas las ahora veamos con una perspectiva diferente, con un enfoque hacia los derechos humanos, y hoy nos preguntemos si a lo mejor el relativismo de los efectos es lo más óptimo para esa defensa de los derechos humanos, la democracia representativa o no, porque como ya estamos cambiando de paradigma completamente, pues eso nos podría caer en la trampa, ¿no? De quedarnos anquilosados en esta visión cuando hoy tenemos que cambiar un poco el rumbo de los temas. No sé si quedó más o menos explicado, querido Víctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces decíamos que estos mecanismos de control de los actos y resoluciones de las autoridades electorales tienen que pasar por ese tamiz, por esa coladera,
para saber si se atiende justamente a estos parámetros de constitucionalidad, ¿no? De regularidad constitucional. Y ahora entramos a otro gran problema, ¿no? Bueno, lo que tenemos que tener muy claro a partir del 2011, ya con mucha seguridad, pues, es que este criterio de mirar hacia los derechos humanos surge de manera decidida a partir de la reforma al artículo 1 constitucional en 2011. O sea, no hay de que quieras o no quieras. Es una obligación establecida en el artículo 1 constitucional y que no solamente, imagínate, Sergio, no solamente le pega a jueces y magistrados, sino a cualquier autoridad, ¿no? Del país, a cualquiera. Y entonces aquí viene un tema bien chistoso, Sergio, te lo platico. Fíjate que en esta idea del artículo 133 de nuestra Constitución, que nos habla de cuál es la ley fundamental de la Unión, de nuestro México, pues cualquiera diría, la Constitución. Pues fíjate que el 133 dice otra cosa. Bueno, que además de la Constitución, es la Convención Americana, los tratados internacionales y las leyes. Es decir, hay un conjunto, un cuerpo jurídico, tanto de lo nacional como lo internacional, que es como la fusión, ¿no? Es como la comida fusion, así entra y es algo nuevo. Bueno, pues ese es nuestro bloque de constitucionalidad. Con lo que esto implica que hay que llevar a cabo ahora no solamente un control de la Constitución, sino hay que ejercer un control de ley fundamental, es decir, ya amplió el corpus juris a la Convención Americana y a los tratados internacionales. Entonces, las acciones de inconstitucionalidad, cuando quieran referirse solo a la Constitución, eso era antes del 2011. Ahora tengo que entender por Constitución la ley fundamental. Y la ley fundamental implica la Constitución, más la Convención, más tratados internacionales, más las jurisprudencias que deriven de esa interpretación directa de esto. Entonces ya vemos que la acción de inconstitucionalidad hoy en día representa o tiene un mayor reto porque tiene un mayor campo de acción. ¿Ok? Bueno, pues ahora es lógico que exista una conectividad, congruencia, coherencia y digamos una clave, una cláusula de interpretación conforme, no solamente de una ley con la Constitución, sino ahora hasta arriba con la Convención, ¿no? Vamos en esas tres líneas. Nuestra Constitución tiene que estar a modo, adecuada con lo que pasa en la Convención Americana y tratados internacionales. Igual que la jurisprudencia que emite nuestro Poder Judicial, no solamente está relacionada con la Constitución, sino con la Convención Americana. Pero surge un problema aquí. Un problema que esto es así como garrafal, en el sentido que la propia Constitución, y reitera la jurisprudencia, dice que cuando se trata de restricciones a los derechos humanos, se tendrán que aplicar las previstas en la Constitución, con lo cual deja a un lado la Convención Americana. Y entonces, a ver, ahí empezamos otra vez con el cuestionamiento. El artículo 8 de la Convención Americana establece los elementos que constituyen las garantías judiciales, le hace del debido proceso legal, ¿no? Ahí está en el artículo 8 y habla principalmente del derecho, el debido proceso legal en el derecho penal, pero refiere también al civil, al fiscal, al familiar. Es decir, que esos elementos descritos en ese artículo también son, digamos, se pueden enviar hacia otros procedimientos de derecho, ¿no? No solamente el penal, es decir, aunque todo ese articulado se dirija al derecho penal, implica, digamos, en esencia, que a lo que se dirige es al derecho punitivo del Estado, al derecho de castigar, y lo hace a través del derecho penal, pero también lo hace a través del derecho administrativo sancionador, y lo hace a través del fiscal cuando te impone multas,
y lo hace a través del civil cuando a lo mejor pierdes la propiedad, o lo hace a través del procedimiento administrativo sancionador, o lo hace, por ejemplo, en materia electoral, o lo hace, por ejemplo, en el familiar cuando pierdes la patria potestad, ¿no? Es decir, cuando las resoluciones del procedimiento están vinculadas con ese derecho de castigo del Estado que te restringe, te limita, te modula, relativiza tus derechos humanos, dice, tienes que utilizar estos elementos. Y habla principalmente de la presunción de inocencia y de los elementos, dice, mínimos. O sea, México no puedes poner un debido proceso legal menor a esto. No puedes. Esto es a lo que te comprometiste, a lo más básico que los países que integran la Organización de Estados Americanos se comprometieron a respetar. O sea, algo más básico que eso no existe. Entonces, ok. Veamos, por ejemplo, que no existe. En el párrafo segundo de ese artículo 8 nos habla, por ejemplo, de la representación legal, de la defensa legal, y nos habla de 3 supuestos en la Convención Americana. Mira, Álvaro, nos dice que tú puedes acudir personalmente, o sea, puedes tener una representación personalísima, como pasa o pasaba en los juicios de protección de los derechos político-electorales. Puedes acudir por medio de un representante, por medio de un abogado que tú contrates. Hace años, en la ley procesal o en la ley de medios electoral, en este caso de medios del juicio para la protección, prohibía que fueras con un abogado. Tenías que ir solamente tú al juicio. Y el tercero te habla de una defensoría de oficio, es decir, cuando el involucrado en un procedimiento que puede resultar sancionado no quiera, no pueda conseguir a un abogado, el Estado le tiene que ofrecer uno, ¿no? Correcto. Bueno, pues esos 3 formas de representación, dice el artículo 8, segundo párrafo, es lo mínimo que le puedes dar a tus ciudadanos en tu país. Así que la ley electoral que decía, Álvaro, si promueves un juicio para la protección de derechos político-electorales, solamente puedes ir tú. Y tú puedes decir, no, legislador mexicano, esto tiene un tufo de inconvencionalidad, porque lo mínimo que me dice el artículo 8, lo mínimo que el Estado mexicano se comprometió con sangre, ¿no? Así, grabó en la penca del maguey su nombre, ¿no? Juntito a los demás países, donde juró amor eterno, me pide por lo menos 3 conceptos de defensa legal y solamente me estás dando 1. Bueno, el criterio de los tribunales fue ampliar un supuesto, digamos, procesal, lo amplía y le dice, no, puedes ir ahora también con un representante. Y ese criterio de jurisprudencia, aunque es abridor, amplía, también tiene tufos de inconvencionalidad. ¿Por qué? Porque me dice la convención 3 mínimo, ¿no? Y habla de la defensoría de oficio. ¿Esto qué significa? Que si tú no pudiste representarte por ti mismo, que si no pudiste contratar un abogado, porque no quisiste, entonces, me vale, yo no quiero, yo no quiero. La autoridad cuando revisa tu caso, pues va a decir, ¿y quién lo representó a este colega? No, pues él dijo que no quería. A ver, no es de que quieras o no quieras, compadre. Si no tienes un representante o tú no te vas a defender solito, yo a fuerza te tengo que asignar uno. Es que no lo quiero. Ah, porque no lo quieres, no te lo voy a asignar. No, es algo que el Estado está obligado a hacerlo. Y a fuerza tienes que tener una representación jurídica, máxime cuando se trata de perder la libertad personal. Debes de tener una representación jurídica. Imagínate no tener una representación, una defensa legal cuando puedas perder tu patria potestad o puedas perder tu patrimonio.
Y entonces cuando la autoridad judicial empieza a hacer un análisis de cómo se construyó la decisión, tiene que empezar por el kinder, por el ABC. Y dice, a ver, el ABC es lo que dice el 8, vamos a ver qué hizo tu país. Oye, ¿cómo es posible que nada más le hubieras dado chance de que él, o sea, imagínate, no puedes venir con un abogado, güey? ¿Cómo? Oye, pero es que yo no soy experto en eso. Pues no puedes. Imagínate qué violación al derecho humano de acceso a la justicia. Garrafal lo que pasaba en México. Luego, bueno, el tribunal afortunadamente amplió el criterio, pero el tercero, ¿dónde está esta defensoría de oficio, justamente, que permita que cualquier sujeto obligado dentro de las normas electorales tenga posibilidad de defenderse? Ahora bien, como dijimos que había una correlación entre Constitución y Convención, es evidente, y así lo sostuvo la ministra Piña y lo sostiene actualmente, digamos, el criterio de mayoría de la Corte, cuando existe un mayor desarrollo en la Constitución, es decir, un mayor desarrollo de los derechos humanos, cuando están más claros, más precisos, cuando haya más obligaciones por parte del Estado para que permitas el ejercicio de ese derecho humano, pues va a primar la Constitución. Si en su caso es la Convención, pues vamos a hacerle caso a la Convención. Resulta que en el artículo 17 de la Constitución se establece, como dentro de los requisitos del debido proceso legal, dentro de estas garantías judiciales, dentro de estos compromisos que asume el Estado mexicano con nosotros, dice que en el último de los casos, dice que deberá haber una defensoría de oficio gratuita. Esto es, en la convención no nos dice que sea gratuita, aquí ya habla de la gratuidad, es decir, aquí hay un mayor desarrollo, pero que dice que sea adecuada. ¿Esto qué significa? Que está ampliando, ¿no? Subiendo la tablita, digamos, el bloque del debido proceso legal en su parte que corresponde a la defensa jurídica, ya la subió a otro nivel, ya habla de gratuidad, ¿no? Ahora la va a subir a otro nivel cuando habla que sea adecuada. Y establece un último punto cuando dice que deberá haber un servicio profesional de carrera para los defensores de oficios. ¿Y esto qué significa cuando hablamos de profesional, Álvaro? ¿A qué crees que se quiera referir la Constitución? ¿Puede repetir la pregunta, doctor, por favor? Sí, cuando, primero que nada, muy buenas tardes, estimado Álvaro. Buenas tardes, perdón, sí, perdón. No. Cuando la Constitución dice que los defensores de oficio deben de ser, que los ciudadanos deben de tener una defensa adecuada, gratuita, y que a través de los defensores de oficios, y que ellos deberán de formar un cuerpo o un servicio profesional de carrera. ¿A qué crees que se quiera referir cuando habla del adjetivo profesional? Bueno, retomando un poco la parte esta que decía de la convención, ¿no? Que ya que dice que todos los estados deben de brindarle no solamente el acceso a un defensor de oficio, ¿no? Sino que, por ejemplo, en el caso de, no se dice menores, pero como son menores, esta cuestión de que debes de todo momento estar acompañados de su tutor, de su abogado, estarle siendo la claridad en el proceso en el que se encuentra es igual con el defensor de oficio, que debe tener la capacidad también de poderle explicar los momentos procesales en los que se encuentra y que evidentemente la parte, no me acuerdo si es la convención o cuál era, en la que hablaba de que pues el defensor de oficio tiene que saber lo que está haciendo, ¿no? Porque claro. evidentemente... Oye, Álvaro, por ejemplo, si tú quisieras construir una, no sé, un departamentito, estos sí muy coquetones en la playa, ¿no? Supongamos ahí, necesitas contratar a un arquitecto, un ingeniero que sea un profesional en el tema. ¿Qué características debe tener esa persona que es profesional para ti?
Ay, como es un privado, pues se supone que te estás yéndote por el prestigio y por su Prestigio, cartera. Bueno, su cartera me quiero referir su experiencia, ¿no? sus casos de Sus éxito, proyectos. Ajá, los exactamente. proyectos que presente, Exactamente. evidentemente que esté capacitado, ¿no? Que sea un técnico verdadero en la materia, ¿no? Que tenga un Correcto. análisis. Bueno, estos elementos de sentido común que tú planteas, Álvaro, son los mínimos que nosotros esperamos con el defensor de oficio. ¿Qué significa esto? Que el artículo 17 constitucional sube la tablita en el Yenga y nos habla no solamente de la gratuidad, sino que sea defensa adecuada y que sea profesional, no solamente que tenga un certificado para litigar, ¿no? Un permiso administrativo para litigar el caso, sino estas características esenciales que tú planteas. Te voy a poner, a ver, perdón, Víctor, y luego ponemos un casito aquí rápido. Adelante, Víctor. Rápido, doctor. En su momento, el doctor Cáceres Nieto, investigador de investigación del Centro, bueno, de Jurídicas UNAM, en su libro, que es el derecho, este tema lo trata de manera fast track. Dice, en el derecho hay quienes ganan temas penales sin saber derecho penal. Hay quienes ganan situaciones laborales sin conocer el derecho laboral, ¿no? Yo le sumo a esto, hay quienes ganan asuntos sin conocer derecho electoral y todas las demás ramas del derecho, porque desafortunadamente las dispraxias en el ámbito no solamente sea que uno sea prestigiado o tenga prestigio, hay muchos prestigiosos o muchas firmas que de verdad ahorita han puesto en tela de juicio lo que realmente es la abogacía. Y creo que dándole respuesta a esta pregunta que usted hace, es no solamente que uno sea abogado, sino que sepa lo que uno está haciendo, ¿no? O sea, traes tu cédula, sí, pero ¿sabes lo que vas a hacer? Claro. Porque si no sabes lo que vas a hacer, pues mejor déjale el camino a alguien que va a venir a hacer o que va a saber hacer lo que va a tener que hacer, ¿no? No se trata de que seas Carbonell, ¿no? Por ponerle un nombre, para que pueda firmar este asunto por ti. No, o sea, aquí hay que subir el nivel, hay que subir el nivel. Nosotros, los juristas, tenemos que subir el nivel y no dejarnos opacar por ese tipo de firmas que sabemos a todas luces, pues que finalmente pues tienen sus sesgos, ¿no? De verdad. Claro. Quienes hemos Gracias, trabajado Víctor. en ese momento, pues lo sabemos. Gracias, Víctor. Muy bien. Adelante, David. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Sí, bien, un poco es para abonar en esta idea que nos da usted, que la verdad es que yo me quedo reflexionando del sistema como si fuera un Jenga. Yo a lo mejor me voy a apartar un poquito de lo que respecta a derechos humanos como último destinatario, una persona, la ciudadanía, ¿sí? En el tribunal ha habido precedentes muy relevantes, en el caso particular del órgano administrativo autónomo del Instituto Nacional Electoral. Ha habido juicios electorales que desde mi perspectiva implican un grado de relevancia casi tal cual a lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la Sala Superior ha dado entrada a impugnaciones que el instituto ha instado en su carácter de ente rector del Sistema Nacional Electoral. Y la verdad es que a mí me parece sumamente relevante porque de pronto podríamos decir que el instituto carece de legitimación activa, ¿no? Para instar, en tanto que pues es un órgano que forma parte del sistema electoral, ¿no? Pero en estos precedentes, concretamente de 2017, que fue en el caso de la ejecución de sanciones, en el que se estableció el precedente de la prescripción de 5 años, al homologarlos como si fuesen créditos fiscales, los más recientes que hubo en tratándose de la cuestión presupuestal por revocación de mandato y los últimos que fueron los de la inoponibilidad del secreto ministerial, que inclusive fueron materia de la última jurisprudencia reciente que emitió la Sala Superior. Entonces, a mí me parece relevante cómo no solamente este esquema que usted nos plantea del Yenga puede ser argumentativamente valioso para plantear violaciones a derechos humanos, ¿no? Sino también inclusive en este esquema en tanto que el órgano administrativo nacional
se encarga justamente de una labor sensible, tan sensible que por eso es que en la reforma de 1990 y 96, ¿no? 96. Se quita esta actividad, se separa del órgano ejecutivo, ¿no? Se le quita por completo y se le delega a la entonces IFE y bueno, en 2014 a la entonces CINE. Y esto lo quiero aterrizar justamente a lo que nos planteaba nuestro compañero Víctor, ¿no? Del tema de la fórmula Otero y cómo usted bien atiende la respuesta de, bueno, rompamos el paradigma, ¿no? Tendríamos que explorar qué tan útil o qué tan necesario es hoy en día esta forma de la relatividad de los efectos de una sentencia de amparo. Y yo iría y abonaría más para allá eso, ¿no? Que solamente esta justicia constitucional no solamente no me quedaría yo enfocada a los derechos humanos, sino podría sobre la mesa esta discusión de que inclusive es interesante y es relevante en tanto que el derecho electoral como una materia de interés público puede resultar inclusive interesante analizar este tipo de acciones que ha implementado el Instituto Nacional Electoral. Muy bien, muchas gracias, David, bien interesante. Voy a poner un caso, a ver quién es el primero que lo resuelve para ver si hasta aquí he cumplido con la función de poder expresarme bien en este tema, siguiendo la línea argumentativa que hemos trabajado, ¿sale? Así que pónganse bien pilas a ver quién lo resuelve. Tenemos el caso de una responsabilidad médica de un cirujano que en lugar de operar el pulmón izquierdo, operó el pulmón derecho. Es evidentísimo el error en el que incurrió y él asume toda la responsabilidad ética y moral, ¿no? El asunto se lleva en un proceso punitivo, evidentemente, ¿no? Ya vimos del derecho de castigo que tiene el Estado. Y bueno, pues todas las pruebas indican que hay un error, por esa parte no hay. Incluso hay un reconocimiento expreso donde asume la responsabilidad ética y moral el médico. El acceso a la defensa, digamos, se llevó a cabo mediante un defensor de oficio. Digamos, una vez que se obtiene la resolución donde le cancelan su patente profesional al médico para seguir actuando, les llega el asunto a ustedes. Conforme al 8º de la Convención Americana, se establece la posibilidad de tener un recurso para acudir a un tribunal o juez superior, un recurso sencillo, ágil, que revise la resolución, ¿de acuerdo? Lo que se detecta en el procedimiento es que el defensor de oficio omitió una parte, y esa parte implicaba que le confesó el médico que él había delegado la responsabilidad en uno de sus subalternos, ¿no? Dijo, a ver, compadre, ábrale aquí, prepárele allá, ¿no? Y él, digamos, quien ejecutó realmente esta cirugía fue uno de sus practicantes. Esto no releva, por supuesto, de responsabilidad al médico, ¿no? Y también está asumiendo toda la gran responsabilidad por todo el equipo. Con estos elementos que les estoy dando, ¿qué se podría aducir en el recurso para tratar de defender a este médico? Maritza, Fátima, a ver, ¿qué opinan? Sergio. Hola, buenas tardes. Hola, Fati, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Usted qué tal? Bien. ¿Tienes alguna posible solución a este caso? No una posible solución, pero sí algo que yo aduciría en primer momento es que tuvo problemas en la defensa, en tanto que le faltó pericia al abogado de oficio al no interponer un recurso de amparo en tiempo y forma, lo cual, pues nuestro derecho, en ese caso creo que en los tiempos, cuando se te vence un término, se te va el plazo, es muy estricto. Entonces,
quizá yéndonos por la vía internacional y el principio pro persona podríamos arreglarlo, pero no sé, voy a seguir pensando. O sea, en un A ver, primer Fátima, a ver, como dicen en mis épocas ochenteras, regrésale al cassette. ¿eh? Regrésate tantito a la parte donde dijiste le faltó pericia. Ajá. En términos de la liga, digamos este hilo argumentativo que yo llevaba con Álvaro, con tu compañero Álvaro, ¿cuál crees que sean las características que debería de tener este servicio de defensoría? Que dice, Claro, sí. O sea, el sistema profesional de carrera, lo que usted mencionaba que es necesario, creo que le faltaría profesionalismo al abogado o abogada de oficio ¿y te acuerdas qué dice, qué pusimos al principio que dice el artículo 17 constitucional? Que tenemos el derecho a una defensoría de oficio adecuada. adecuada, sí. Adecuada. Sí, claro. Entonces, esta obligación, ¿a quién le corresponde? Es una obligación que corre a cargo del Estado. O sea, Es correcto. hay que profesionalizar. Entonces ya vimos, fíjate, Fati, que ya vimos que el derecho humano no solamente se trata de que yo pueda defenderme en un tribunal, sino que viene, digamos, junto con pegado, la otra cara de la moneda, son el conjunto de responsabilidades que le corresponden al Estado, lo cual significa que quien falló aquí en la defensa fue el propio Estado. Por lo tanto, lo que puedo alegar es la violación al debido proceso legal del médico tratante, ¿no? ¿Por qué? Porque no tuvo una defensa adecuada. Si yo logro demostrar esto, porque además fue algo evidente que se le dijo, que conocía y no lo planteó en ningún momento del juicio, entonces vamos a tener que nuestra decisión va a sufrir un efecto de ficha de dominó. Porque si logramos demostrar la violación a este derecho humano, la decisión con todo lo actuado se va a caer completamente. Entonces, veamos que no necesitamos ser un especialista en mercantil, en laboral, en fiscal, sino que tenemos que tener una visión, digamos, superior me refiero en términos de cómo funciona el bloque de constitucionalidad, ¿de acuerdo? Y eso debería funcionarnos para cualquier materia. Luego, entonces, si yo tengo una ley en la cual solamente me contempla una de las tres posibilidades para poder defenderme, como es tú solito, pues las decisiones que se hayan tomado sobre ese tema, si hubieran sido conocidas por una instancia superior, ¿no? A través de el recurso correspondiente, si se hubiera alegado esto, evidentemente, caerían igual como fichas de dominó. Si tenemos una ley que solamente hable de dos, caería igual como fichas de dominó. Forzosamente necesitamos tres, pero ahora ya vimos que la tablita la subió la Corte cuando habló de una defensa adecuada y técnicamente profesional. Por lo tanto, la pregunta es, si yo tengo un procedimiento electoral como un derecho, como un administrativo sancionador, por ejemplo, en el que voy a suspenderle los derechos a una persona para que no sea candidato durante 2 procesos electorales por violencia política de género, forzosamente requeriría de estas 3 posibilidades de defensa. Si él se decide defender por sí mismo, muy bien. Si contrata un abogado, muy bien. Pero si no tiene abogados, el Estado tendría que ofrecerle uno. Y la verdad es que hasta este momento no hemos encontrado una defensoría de oficio. No digamos que sea responsabilidad del tribunal, porque bastante hace el tribunal con poner una defensoría de oficio para comunidades indígenas, por ejemplo. Pero no es una obligación del tribunal, es una obligación del Estado proveer de una defensoría en materia electoral, cosa que no tenemos. Por lo tanto, lo que implicaría es prácticamente que las decisiones, si pudieran ser conocidas por una autoridad superior, pues como fichas de dominó se caerían. Veamos entonces qué importante es el manejo de las acciones
de inconstitucionalidad ahora, no solamente para ver cómo opera la ley en función de la Constitución, sino ahora en este entramado que existe, ¿no? En este match que hacemos con la Convención Americana. Adelante, José Guillermo Báez, me da gusto saludarte nuevamente. Hola, maestro, ¿cómo está usted? Un gusto saludarlo, como siempre. Igualmente, gracias. Nuevamente. Doctor, sí, sí es cierto, nada más que acá, digo, a lo mejor atendiendo a un poquito de la experiencia fuera de la materia electoral, como es un poquito la penal, Sí. hoy en día con el nuevo sistema penal acusatorio, pues le da esta facultad a los jueces de control o de oralidad bajar a un abogado cuando no es expertise en la materia penal. Muchos jueces hoy en día en el nuevo sistema penal acusatorio, cuando se dan cuenta y detectan que un abogado se sube a una audiencia y no conoce procedimiento, el nuevo sistema penal acusatorio, el mismo juez decreta el preguntarle en este caso al imputado si es de su interés continuar con un abogado que él mismo casi le dice no sabe de la materia, no sabe de este nuevo sistema penal acusatorio, te nombro de entrada a un defensor de oficio, ¿no? Pero te digo abiertamente que tu abogado no sabe. Y bueno, la experiencia que me ha tocado vivir es que a muchos abogados compañeros o a mí me ha tocado sentarme en una audiencia y me ha hecho una reconvención el juez de oralidad. Sin embargo, también partiendo de lo que usted decía, algo que usted comentaba ahorita, realmente es que la materia electoral, en la medida que uno se va metiendo un poquito más, pues se va uno especializando más y más en materia electoral. Sin embargo, yo no tengo hasta ahorita, llámelo usted a nivel administrativo, instituto electoral, llámelo a nivel jurisdiccional, no me ha tocado ver por ahí una autoridad administrativa o un juez que diga, ¿cuál es tu expertise? ¿Cuál es tu conocimiento? ¿Cuáles son las experiencias que tienes? ¿Cuáles son todos los elementos necesarios que tú tienes para venir a defender en materia electoral a una persona? Llámalo precandidato, llámalo candidato, llámalo aspirante. Ahorita con eso que están de moda las violaciones en previo al registro de precampañas, los aspirantes pues están violentando la norma, pero no tenemos. Y sin embargo, como usted lo dice, y a mí sí me gustaría, y sí es una pregunta que me gustaría hacerle a usted, si tenemos por ahí algún antecedente maravilloso como el que usted me plantea, en decirle a un ciudadano que un asunto se pudo haber caído por una falta de expertise. Sí me ha tocado, en un amparo que recordaré de un asunto muy maravilloso de un amigo en homicidio, que lograron acreditar que esa persona que se ostentaba como abogado profesional no era abogado, después de muchísimos años. Pero ahí sí no tenía título profesional y ahí sí una violación contundente y constitucional a una adecuada defensa. Pero yo no sabría hoy en día si, no tanto la materia electoral, sino todas las materias que se van especializando, si requeriríamos de entrada que me dijeran a mí, ¿tienes conocimientos en la materia que vas a litigar? Gracias, José. Fíjate que tan así, digamos, no porque yo no estoy en el foro, digamos, civil, penal, o sea, no estoy en el litigio. Pero lo que sí he visto, por ejemplo, es que en recursos de apelación o en revisiones de las decisiones, sí se caen los temas precisamente porque hay una ausencia de conocimiento por parte del juez. ¿Esto qué significa? Que en ocasiones incluso hay quienes de manera precisa lo señalan en la parte correspondiente de los agravios. Y hoy lo que tenemos que entender es que esto ya está superado, incluso ese criterio. O sea, hoy la tablita está más arriba. ¿Por qué? Porque la Convención Americana y la resolución de la Corte Interamericana nos dice, y de manera obligatoria tenemos que acatarlo, que ese control de convencionalidad se debe realizar ex oficio, es decir, sin que alguien te lo pida. Así que es una obligación de todos los jueces de decir, a ver, voy a analizar esta resolución que te restringió derechos. Muy bien, llego ya al tribunal, a cualquier tribunal. Lo primero que tengo que hacer es el estudio ABC, lo básico, sobre qué elementos se construyó la decisión. No es ser solamente, es que el objeto de control es la decisión. No. El objeto de control es su decisión, pero sobre qué bases se llevó a cabo la decisión. Y entonces ahí sí podemos empezar a preguntarnos. A ver, oye, tu ley dice que solamente puedes acudir tú, espérame, ahí hay un tufo de inconvencionalidad. Oye, es que pues nadie o sea,
te prohibía la ley, fíjate, José Guillermo, te prohíbe la ley, como fue la ley de medios del 96, te prohíbe que vengas con un abogado. Debes de ejercer tu propia defensa legal, tú solito. Oye, ¿cómo? O sea, imagínate, me privas de un derecho, porque, y además me dices, imagínate, José, que estás jugándote tu libertad y no puedes venir con abogado, ¿eh? No, bueno, pues ¿de qué se trata? Enciérrame de una vez. Bueno, pues imaginemos quién, cómo y por qué se construían las leyes de esa manera. O sea, hay un efecto perverso, hay que decirlo. Un efecto perverso, ¿como para qué? Para que el ciudadano no triunfe en el sistema electoral, para que haya una defensa férrea del sistema de partidos políticos. Sin embargo, con los criterios tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el análisis de leyes en abstracto como de los del tribunal como actos de aplicación, llegamos a entender, fíjate bien, que los presupuestos procesales deberían también de sustantivizarse. Es decir, tengo mi ley procesal o mi ley adjetiva y mi ley sustantiva. ¿Cómo le hago para pasar unas cosas de aquí para acá? Esto es, ¿cómo el candidato que no tiene legitimación en la causa ni en el proceso, cómo le hago para decir que tiene un derecho sustantivo? ¿Cómo le hago, por ejemplo, para decir que los menores de edad no tienen legitimación en la causa y en el proceso familiar y que en el caso de divorcio ni siquiera los oigo? Se tienen que ir con la mamá. Y ahora, esa parte, esa parte eminentemente procesal, ahora ya es sustantiva porque hay un derecho de los niños y un derecho que se les tiene que respetar para escucharlos y que ellos también opinen con qué papá, mamá o abuelo se quieren ir a vivir. Es decir, de una parte, insisto, procesal, sustantivizamos presupuestos procesales para convertirlos en derechos. ¿En qué momento un militante de un partido político no podía acudir al tribunal porque no tenía legitimación? Bueno, pues cuando fue necesario hacer un análisis de reflexión, de convención y de tratados internacionales para entender que lo que estaba de fondo era el derecho de la militancia y que ser militante también formaba parte de ¿qué? Del sistema de partidos y formaba parte de ¿qué? Del derecho de asociación, derecho de participación, del derecho humano que platicábamos con Víctor hace rato, de la democracia representativa. Entonces, de pasar a no tener legitimidad en la causa o en el proceso, ahora decir que tiene derechos el militante, no solamente para llegar a un tribunal, sino para defender su derecho de ingreso, su derecho de acceso, su derecho de salida, su derecho para ocupar un cargo de dirigencia, su derecho para ser candidato, ¿no? Entonces ahora ya hablamos de los derechos, tanto de los menores, derechos de las mujeres, derechos de los candidatos. Y entonces esto es bien interesante, cómo transformamos parte de la ley procesal en ley sustantiva. Y esto evidentemente nos los da justamente un análisis de la constitucionalidad para entender cómo se ejercen los derechos, pero lo más importante, porque a veces se nos olvida, es la otra cara de la moneda. Y la otra cara es las obligaciones que tiene el Estado, los compromisos que asume para que tú puedas ejercer ese derecho de acceso a la justicia. Y ya nos los dijo muy bien Fátima, que desde aquí le agradezco mucho que haya participado, y nos dijo, es que la defensa le corresponde, es una obligación del Estado, y el Estado te falló. El Estado te debió haber proporcionado un defensor de oficio, una defensa jurídica adecuada, y en ese caso no fue adecuada, ni el desempeño fue profesional del colega. ¿Por qué? Pues si no es un caso muy evidente. Esa resolución, estimado Guillermo, mira, así cae por su propio peso, solamente por este tema, independientemente de que haya asumido responsabilidad o que se sienta culpable este hombre de los errores que cometió. Y bueno, eso es otro tema. Pero
jurídicamente salvable su caso, ¿no? Y de esta manera entonces podemos empezar a entender de una manera práctica, ¿no? Que eso es lo importante de esta charla, de una manera práctica los alcances de las acciones de inconstitucionalidad, no solamente referidas al control de la Constitución, sino ahora hay que cambiarle el nombre, serían como acciones de, pues no sé cómo llamarle, a ver qué nombre se les sugiere a ustedes, ¿no? De acciones contrarias a la ley fundamental. Y la ley fundamental ya vimos que es la Constitución, más la Convención, más los tratados internacionales, y esto en una especie de dinamismo, además, ¿no? Es decir, en este dinamismo hay que ver quién batea mejor. Si quien batea mejor, digamos, nomás dicen que el cuarto bat, ¿no? Es el que es el mejor, ¿no? El que saca la bola del campo, el cuarto bat. Bueno, pues hay que ver justamente quién está mejor posicionado no solamente en el desarrollo de los contenidos de los derechos humanos, quién establece mayor claridad en la modulación, en la regulación, y quién establece más restricciones y compromisos al Estado para que el yenga de los derechos humanos siga subiendo de niveles, y entonces en cuanto no haya el cumplimiento de uno de ellos, pues evidentemente no puede sostenerse una sentencia. Y fíjate, Edwin, que las sentencias tienen dos características centrales. De ahí es que hay que entender todo este juego. La primera característica es la inmutabilidad, Edwin. Como dicen, ni Dios Padre se lo quita, ¿eh? O sea, y esa sentencia transforma tu vida, tu historia, tu relación con tu familia y con la sociedad. Así que una mala sentencia te puede clavar 17 años en una cárcel, por ejemplo. Te puede privar de tus bienes, ¿no? Y además queda estigmatizado una persona por incumplimiento de la norma. Y segundo, la sentencia es vinculante. O sea, aún con la fuerza del Estado, te obligan a cumplirla. Así que veamos la trascendencia que tiene, los efectos que tiene un dictado de una resolución que no estuvo bien fincada en un procedimiento. Por eso es que para la Corte Interamericana es bien importante dejar claro que estos son los elementos más básicos que deben existir sobre todo cuando vas a determinar una decisión o vas a llegar a una decisión que vincula y que tiene un efecto permanente, que ya no puede haber otra instancia que lo resuelva. Entonces, claro que te mereces lo más básico. Y decíamos que íbamos a entrar a un nuevo tema. Y este nuevo tema, perdón, adelante Edwin, por favor. Buenas tardes. También, buenas tardes. Quería decir igual que una defensa adecuada, por ejemplo, en la Ley Nacional del Sistema Integral en Justicia para Adolescentes, nos habla sobre la especialización en su artículo 63 y 64 de los operadores de justicia. En tanto dice que igual debe de contarse con una defensa pública especializada. Sin embargo, aquí también se me hace un dato interesante y no sé, ignoro si se podría amparar también un abogado particular, porque no hace mención de la defensa privada. Sí dice de los operadores, menciona el Ministerio Público, Defensa, las autoridades administrativas, policías de investigación. Sin embargo, en ningún letrado habla sobre la defensa privada. Entonces ahí no sé si podría verse un amparo o si debe. Pues mira, a ver, lo importante ver es que si te permiten tener una defensa privada, ¿no? O sea, la convención te habla de tres cosas. Malo que te dijera, y te prohíbo que vengas con un abogado privado. Entonces sí, ahí esa restricción al derecho humano o la no regulación, pues eso sí o sea, podría ser que un juez te limite, dijera, no, aquí nada más dice que puede ser usted o puede ser a través de un defensor de oficio. A lo mejor, digo, habrá que ver, hay dos temas adicionales que voy a comentar. El primero de ellos tiene que ver con que sí es posible, digamos, en ciertos casos, salvo cuando te dice la convención, esto es lo mínimo,
O sea, ya no hay manera de sacarle sangre a las piedras, ¿eh? Eso es lo que hay y ya no puede haber menos que eso. Bueno, pues en algunos otros derechos sí puede haber regulaciones, ¿no? Como por ejemplo, el derecho a votar tiene una restricción que puede ser la edad. Esto significa que si pueden votar todas las personas, significa que pueden votar desde que nacen hasta que mueren, casi antes de morir. Sin embargo, la Convención Americana establece que puede modularse ese derecho, restringirse ese derecho por la edad, y por eso lo establecimos a los 18 años. Esto significa que le estamos restringiendo ese derecho a los menores de 18 años, ¿correcto? Si movemos la ley, la movemos y ponemos que la edad de votar es 25 años, bueno, pues digamos que vamos a restringir a otro universo de ciudadanos. O si disminuimos la edad para votar a los 16 años, pues vamos a ampliar el universo de votantes, ¿no? Bueno, y decíamos que estas restricciones o modulaciones de derechos humanos tienen que tener por lo menos dos controles, dos análisis. Uno es el control de razonabilidad y otro es el control de proporcionalidad. ¿Esto qué significa? Que la razonabilidad me tiene que dar un conjunto de buenas razones en derecho, ojo, en derecho, para poder establecer cuáles son estas particularidades que tiene la restricción que me hacen entender que en mi generación, en mi sistema, en mi momento histórico en el que vivo, es lo más adecuado. Por ejemplo, puedo restringir la prisión preventiva puedo restringir la presunción de inocencia y entonces en principio diría no en términos de la convención porque me dice estos son los elementos mínimos y dentro de estos elementos mínimos hay ciertas justificaciones de Estado, como cuál el terrorismo, por ejemplo. Pues me parece que a pesar de un poco de lo que diga la convención, creo que sí es un argumento de mucho peso el que yo pueda tener en prisión preventiva a alguien que es acusado de terrorismo, ¿no? Y que además, o que por sus características propias del sujeto y de la conducta, necesita estar privado de su libertad. Entonces ya hay una justificación de la prisión preventiva oficiosa. Esto me lleva de la mano al segundo tema. El segundo tema tiene que ver, ya lo decía yo, lo anunciaba un poco, lo dejé entrever al principio, cuando decía que la propia Constitución señala que deben de acatarse sus restricciones. Y las restricciones de la Constitución podrían hacer a un lado los derechos humanos previstos en la Convención Americana. ¿Correcto? Y además avalados por su jurisprudencia. Por ejemplo, ¿qué restricción? A la prisión preventiva, digamos, a la presunción de inocencia vía la prisión preventiva oficiosa. Entonces veamos cómo la restricción que está en la Constitución a la libertad personal, que está reiterada en su jurisprudencia y que está en las normas penales, hacen a un lado la presunción de inocencia prevista en el artículo 8 de la Convención Americana. Y entonces ahí nos recuerda otra vez nuestro tema, que es circular. Nos dice, y los elementos mínimos son estos. Y adicionalmente, ¿qué? Dice que debe de tener una defensa jurídica en todas las etapas del proceso y que la presunción de inocencia opera en todas las etapas del proceso. Bueno, pues es evidente que lo estamos haciendo a un lado, lo que dice la Convención, por una restricción o una regulación restrictiva que está en la Constitución, en la jurisprudencia y que está en la propia ley secundaria. Pero hay temas, digamos, que a pesar como esto de la prisión preventiva oficiosa, que podríamos permitirnos, ¿no? Bueno, ya estamos viendo que se está restringiendo la convención, se está violando la convención. Sin embargo, el Estado y la sociedad lo permite en términos de esta evolución dinámica de la sociedad. Por ejemplo, cuando hablamos del feminicidio. Cuando hablamos del feminicidio,
entendemos que hay un conjunto de circunstancias históricas, pero que de alguna u otra manera se están acentuando en esta época histórica donde hay una gran cantidad de asesinatos de mujeres solamente por ser mujeres. Y entonces la pregunta es, ¿podemos utilizar las mismas reglas del homicidio genérico que para el feminicidio? Pues los grupos feministas ya nos dijeron no. ¿Por qué? Pues porque primero que nada no lo consideras un feminicidio, lo consideras la muerte de una mujer o de un hombre y dentro de ese grupo. Pero si le das una particularidad al caso, esto te permitiría ampliar tu imagen, tu radiografía de qué es lo que está pasando en tu comunidad. Y entonces vas entendiendo que ahora debe de haber ciertos ajustes en tus leyes que son muy necesarias para lograr que este tipo de violencia no se siga cometiendo. Entonces hay un punto de inflexión, ¿no? Un punto de rompimiento entre un homicidio genérico, juzgar un homicidio genérico y juzgar el feminicidio. El punto de rompimiento se llama estándar probatorio. Esto es que con los hechos que quieres demostrar en el expediente, acompañados de sus pruebas o de evidencias, el juez tiene una tarea más difícil que ver qué es lo que acredita cada prueba. La prueba más compleja que existe para el juez es generar una convicción, es decir, una creencia de que la historia que están construyéndose sobre estas bases, es decir, sobre estos hechos y estas pruebas, tiene la característica de fiabilidad, es decir, la creo, y como creo que así sucedieron los hechos, condeno o absuelvo. Entonces, en el homicidio genérico, el estándar probatorio que se utiliza es uno alto, es decir, que vamos construyendo nuestra convicción, ¿no? La historia que construyo, la voy construyendo poco a poco con el cúmulo probatorio que hay hasta llegar a un punto que diga, del 1 al 10 llegué al 9, porque el 10 es haber estado presente en el momento del homicidio. Y entonces, digamos que entre el 9 y el 10 hay un pequeñísimo margen de error, es decir, la duda razonable que se maneja en materia penal. Y este margen pequeñísimo se llama distribución del error. Y esta distribución del error, donde toda decisión humana, decisión de un juez, tarde que temprano puede tener un error. ¿Por qué? Porque no estuvo presente en la comisión de los hechos, sino está juzgando lo que está en el expediente y siempre hay un margen de error bajo cualquier duda razonable. Bueno, pues mientras más alto es su grado de convicción, podrá condenar perfectamente. Así que cuando utilizas un estándar probatorio alto, lo que quieres es que no haya inocentes en la cárcel. En cambio, cuando usas un estándar flexible, estándar probatorio flexible, es decir, en lugar de llegar a 9, basta con que llegues a un 6.5 para condenar. Entonces, caray, pues a ver, Rubén, espérame, porque no es lo mismo, del 9 al 10 es un puntito, pero si estás condenando con 6.5, 7 para el 10, pues por lo menos hay 3 puntos de diferencia, con lo cual tu margen de error es mucho más grande, lo que podría implicar que tengas a más inocentes en la cárcel. Y yo te diría, sí, y corro con ese riesgo. Pero lo que quiero que tú veas es que no voy a tener, o voy a disminuir el grupo de responsables de las conductas que estén libres. Porque por un error en el proceso, por un error en la prueba, en la adquisición procesal, en el conseguir la prueba y presentarla, o que haya una mala investigación, o que haya una violación al proceso, el verdadero culpable va a estar libre, porque no llegué a los 9 puntos, como en el blackjack, ¿no? Me planto en el 9, no llegué a ese punto máximo, y en 8 libero. Oye, quedé en 7, libero. Oye, es que quien es imputado es
un teniente coronel y no pudimos conseguir pruebas del ejército. Libre. Oye, es que fíjate que el video nunca sirvió. O sea, esos que transportaron la droga, resulta que apagaron las cámaras y nadie sabe, nadie supo cómo llegaron los temas. Libre, 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 libre. Oye, y es que todos estos asesinos de mujeres, ¿no? Porque hay un defecto en el planteamiento, en la investigación, en la defensa, libre, 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 libre. Y entonces, pareciera que es una invitación. Oye, ¿no te cacharon a la primera, güey? Pues vete por 2 o por 3 o por 4, por 5. Porque no te van a poder sentenciar, porque ya viste que hay una gran dificultad para llegar hasta el punto 9 de la escalera. En cambio, si lo juzgas con un punto, con un 7, corres sí con un gran margen de error, y eso está claro, pero hay que verlo como decíamos al principio con Víctor. Hay que ver la torre en su conjunto y no solamente una partecita. Hay que ver cómo resolvemos otros temas para fortalecer que los inocentes salgan de la cárcel, ¿no? Evidentemente. Pero con esto estoy viendo el vaso no medio lleno, lo estoy viendo medio vacío, o al revés, como quieran ustedes verlo. Lo que significaría es que no voy a tener a tantos culpables libres. Casi, casi les diría yo, Fátima, que a las mujeres ni con el pétalo de una rosa, porque si las tocas así, te vas a la cárcel. Quieras o no, te vas a la cárcel. Y entonces mando un mensaje contundente. ¿Para qué? Pues para que le bajes 2 rayitas y por lo menos ya la piensas, ¿no? Porque sabes que efectivamente puedes terminar en la cárcel. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con el tema de conductas violatorias de las normas electorales. Y perdón que ya me desvíe un poquito ahí del tema, pero vale la pena comentarlas. Mientras no tengamos un estándar probatorio flexible en materia de justicia electoral, bueno, parecería que es una invitación a que los distintos sujetos obligados o actores políticos pues infrinjan la norma, ¿no? ¿Cuál es el estándar probatorio que utilizas para una nulidad de elección? Un estándar probatorio alto, como de 9. O sea que si no te dio tiempo de hacer una buena demanda en 4 días, no vas a llegar a 9. O sea que si no tienes las pruebas que puedas presentar también en el mismo plazo de 4 días, porque imagínense tratar de anular una elección presidencial cuando se instalan, pues no sé, 100,000 casillas, no sé cuántas se lleguen a instalar, ¿no? Imagínate que tengas 4 actas o 3 papeles o 5 documentos por cada casilla. No, bueno, ¿en qué momento en 4 días? No, hombre, te va a dar un infarto, compadre. Y quieres hacer buenos argumentos que además puedan llegar hasta la sala superior, donde se establece un recurso de reconsideración por excepción, donde solamente puedas manejar cuestiones de constitución. No, compadre. Y cuando empiezas a ver que en el diseño institucional de estas leyes procesales, como cuando decíamos, ¿cómo es que prohibieron que no tuviera representación legal un ciudadano? Bueno, pues porque no querían que el ciudadano pudiera golpear el sistema de partidos. Empiezas a ver que existe una serie de restricciones en la ley o restricciones institucionales para que los partidos, el sistema de partidos siga abrazando el poder y no sea un poder ciudadano, sea un poder de partidos políticos. Y entonces empiezas a ver, hijos, cuando tienes esta visión integral de la torre, pues te das cuenta que cómo mueves una ficha y le pega a otra. Por ejemplo, hablar de la reducción del financiamiento público, bueno, pues lo que te va a hacer es que no tengas posibilidad de tener un mayor sistema de partidos políticos. ¿Y eso qué significa? Pues depende también de lo que quiera el Estado, que construye las leyes. ¿Qué te interesa? Tener una pluralidad política, pero verdadera. Eso está fuerte, ¿no? Pero una pluralidad política puede ser con 2 partidos o 3 partidos fuertes. Entonces, quítale el financiamiento público para las actividades ordinarias de los partidos y como diría, bueno, tengo una frase ahí muy popular, ¿no? Pero como si fueras a tener chayotes.
pues los partidos pequeñitos no tendrían posibilidad de acceder a los recursos económicos para mantenerse como tal. ¿O por qué, por ejemplo, Francia, estimado Marciano Nicolás, por qué Francia, por ejemplo, no establece, no Francia, Alemania, por ejemplo, no establece una cuota, digamos, de militantes para ser partido político? Aquí establecemos el 0.26% del padrón electoral, casi 300,000 ciudadanos, y además con un criterio de distribución territorial. Y también le establecemos un 3% como una, digamos, un mínimo de representatividad en las elecciones para mantener su registro. Y ahí en Alemania dicen, no, que entre quien quiera hacer partido, que dure lo que quiera. ¿Sabes por qué, estimado amigo? Adelante, Marciano, cuéntanos. No, maestro, no conozco el sistema alemán, la verdad. Pero ¿por qué te imaginarías que Alemania porque les dé mucho imagino. acceso? Bueno, porque, pues, en primer lugar, porque Alemania es una potencia económica. Nosotros no somos una potencia económica, ¿no? José Guillermo, a ver. Pues el recurso, maestro, el recurso, no hay mucho que buscarle. Porque no les da dinero, Marciano. Por eso, entonces, ¿quieres ser partido? Pues está bien, hombre, dedícate a ser partido. Oye, ¿que puedo ser partido con 10? Es tu bronca, güey. Es tu bronca. ¿De dónde vas a sacar la lana para hacer tus recorridos, campaña? Yo no te voy a dar radio y televisión, o sea, como que estás operado del cerebro. Esto te toca a ti. Y entonces, ¿quién crees que le va a interesar? ¿Tú crees que va a haber como en el 2000, en el 2010, ¿qué fue? 8. En el 2021, en el 2021, con solicitudes de más de 100, ¿no? Organizaciones para constituirse partido político en México, de las cuales terminaron 3, ¿no? Con registro. ¿Por qué habrá tantas? Tú mismo dime, Marcel, ¿por qué crees que habría tantas solicitudes para ser partido político? Aquí contrario a lo de Alemania, maestro, porque aquí sí vienen a buscar el recurso. Es correcto, ¿no? Aquí sí es a buscar recursos. Bueno, Aquí ¿quieres los recurso? conocemos bien, maestro. ¿Quieres recurso? Pues ahora, pues necesito 300,000 pelados y en una distribución territorial y aparte un 3% y te fiscalizo. Y entonces a lo mejor hay que preguntarse, Víctor, ¿y si replanteamos el tema? A ver, ¿qué pasa si quitamos gradualmente el financiamiento público para actividades ordinarias? Dejemos para la campaña, estoy de acuerdo. A ver, en campaña electoral te doy lana. Pero ¿por qué voy a tener que pagar tus coches, tus inmuebles, tus tranzas, tus videos, ¿no? O sea, tus comidas. Ahora, ¿de cuándo acá? Yo, Rubén, tengo que invitarlos a los dirigentes de los partidos políticos a comprarse un avión privado. O sea, estamos mal, ¿no? De la cabeza. Adelante, Víctor. Doctor, si eso pasara, ¿usted cree que no estamos en el riesgo de poder caer en el error, le llamo error, de lo que pasa en el pueblo, en el país del norte, donde los particulares, el poder capitalista finalmente financia las campañas de los políticos y bueno, si ya estamos en una condición de hecho capitalista, yo creo que en el caso mexicano, pues vendría a ser una situación totalmente desventajosa de manera democrática en el pueblo mexicano. ¿Por qué, Víctor? Bueno, por una parte, porque finalmente, pues los que van a poder hacer campaña, pues no serían los de tabla rasa. Yo no podría estar viendo una Marichuy siendo financiada por una empresa, ¿eh? Porque claro está que el poder económico no quiere a indígenas y no quiere a afros, no quiere a mestizos, no quiere a gente que tenga ese tipo que no sea blanca. Creo que ese tema de la blanquitud sigue pesándonos y tanto más si le sumamos el término
capitalista. Ok. Pues fíjate que está interesante lo que dices. No lo voy a refutar, pero voy a dar otras visiones. Edwin, por favor. Tu micrófono, estimado amigo, si eres tan gentil. Bueno, ya. Ya Disculpe. está. Además, sabemos que muchas de las campañas que se han suscitado a lo largo de los años en la historia de México, pues han sido financiadas por el crimen organizado, empresas que están detrás. Por ejemplo, ahorita igual con la campaña ya prácticamente presidencial, Marcelo Ebrard propone que se financie con dinero igual privado, de donaciones, ellos les llaman donaciones. La campaña del partido político que está ahorita actualmente, pues mucha fue financiada igualmente por ciudadanos o seguidores del movimiento, y que también fue un financiamiento privado, que no está tan regulado al fin y al cabo. Entonces, imagínese qué podría hacer que en el ámbito privado, en las empresas capitalistas, pues empiecen a invertir ahora en campañas políticas. Ahora vamos a ser gobernados por empresas privadas capitalistas. Bueno, esa es mi opinión. Oye, les diría yo, Edwin, ¿y ahorita no es así? Sí, por eso digo. Ahorita, digamos que los mayores aportantes, digamos así, de empresas, aunque estuvieran fiscalizadas, pero no hay recursos por debajo de la mesa. No es una verdad a voces, un secreto a voces, que en las elecciones se ocupan cientos de millones de pesos, que el Banco de México abre sus líneas de efectivo de 4 o 5 veces más que lo que pasa el año anterior de las elecciones o el año posterior a las elecciones. Que hay grandes empresarios, ¿no? Que son los que aportan el sándwich, la torta, las lanas, todo esto, y se lo dan a todos los partidos políticos, porque a final de cuentas, pues es una inversión que hacen porque cualquiera que gane va a quedar bien con él, ¿no? Y eso les va a representar grandes contratos. ¿Que acaso no vemos en todos los sexenios a los favoritos de los gobernantes, a las empresas favoritas de los gobernantes? Pues, o sea, eso no significa que no suceda. Sin embargo, como decía Víctor, y como bien tú señalas ahora, hay que ver el fenómeno, por dice Octavio, recursos de la delincuencia organizada. Bueno, pues que hoy no se ocupa la delincuencia organizada en las elecciones. O sea, la ley actual ha limitado eso, ¿no? Y esperemos, Octavio viene con más. Dice, y además, ahorita vamos a ver qué nos pone. Hay algo más que nos quiere decir Octavio. Y esto, bueno, pues, ¿qué implica? Que estamos viendo de una manera muy particular, muy segmentada, el fenómeno. Y ya vimos, Edwin, que no puedes tomar una tabla, un bloque de la torre, sin ver cómo está funcionando todo lo demás. Entonces, yo no puedo restringir, por ejemplo, una norma que establezca la restricción del derecho a tener financiamiento público, que esté sujeta a un control de constitucionalidad. En el caso práctico, yo no puedo enfocarme solamente a ese segmento. Tengo que ver que el financiamiento público para los partidos, o financiamiento político, me va a determinar el tipo de sistema de partidos que tengo. Dice Octavio, bueno, y aparte tiene control territorial, o sea, no solamente de dinero, sino ya el control territorial. Entonces decíamos, regresamos un poco a esta idea. Si en estas reflexiones prácticas de las acciones de inconstitucionalidad, yo o regulo, establezco una norma que determine la disminución del financiamiento público o la eliminación del financiamiento público para las actividades ordinarias o completamente también para las de campaña, yo tengo que pensar en el análisis práctico, Fátima, que eso me va a impactar en el número de partidos políticos que tengo y que evidentemente va a disminuirlos y que probablemente me vaya a quedar con 2 o con 3. Pero mi pregunta
Fati, ¿nos sirve de algo tener 7 o 10 partidos políticos hoy en día? ¿Realmente cumplen esta función de representar a grupos ciudadanos que no encuentran cabida en los intereses, programas y acciones de los partidos más grandes? O como decía Marciano, la verdad es que lo único que buscaban era recursos, no representar a ningún ambientalista, ni representar a la izquierda, ni a las derechas. Economía, recurso, negocio y poder. ¿Nos sirve de algo tener ese tipo de partidos políticos? Pues nada más, yo diría al contrario, ¿no? Pues están sangrando al erario público y no representan nada como tal. Entonces, tengo que hacer este análisis práctico en términos de cómo, si toca ese bloque de la torre, cómo va a impactar a los otros temas. O bien, cómo debo fortalecerlo a través de un mejor mecanismo de fiscalización. Ya, entonces hoy sí ya veo cuál es el tema. Por ejemplo, tengo el artículo 134 constitucional, ¿se acuerdan de él? Que establece que no puede haber, que los servidores públicos no pueden utilizar imágenes, voz, su nombre para hacerse publicidad y que por lo tanto tampoco pueden utilizar recursos públicos. Y de ahí deriva también el principio, está inmerso el principio de neutralidad, es decir, que las autoridades no pueden afectar a un candidato o favorecer a otro. Y también el principio de equidad en la contienda, ¿no? Bueno, ahí está claro la instrucción del artículo 134 constitucional. El problema es que la regulación, ¿no? Durante mucho tiempo estábamos esperando que haya una regulación del 134 constitucional. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo resolvemos en la práctica, cómo resolvemos que un servidor público tenga cualquier cantidad de espectaculares en el país? En la Constitución dice que no puedes, pero no hay una regulación secundaria que te diga cuáles son las competencias. ¿Quién debe conocerla? ¿El tribunal en todos los casos? O sea, ahora resulta que el tribunal es todopoderoso, ¿no? O sea, es un digno personaje de Marvel. ¿Quién va al tribunal? El tribunal. Oye, que de los militantes de los partidos, el tribunal. Oye, espérate, no dice la ley. Bueno, pues el tribunal terminó construyendo esa parte de cambiar lo procesal a lo sustantivo. Oye, y ahora resulta que pues el tema del 134, ¿quién también lo debe? No, pues también el tribunal debe conocerlo. Entonces, es muy importante que en el diseño, digamos, de las normas jurídicas, no solamente contengan los compromisos que asume el Estado y la manera como se ejercen los derechos humanos, sino también que venga con claridad, Pati, ¿quién va a ser el competente para conocer el caso? ¿Qué tipo de recursos? ¿Cómo se regulan esos recursos? Y eso evidentemente tiene que venir de manera clara en la legislación. Pero si no, efectivamente el tribunal siempre se ha preguntado, bueno, ya me llegó el asunto. Lo último que no puedo hacer es no resolverlo. No está dentro de mi competencia clara, ¿correcto? O sea, no sé porque el legislador no lo reguló. Mi pregunta es, si no soy yo quien lo hace, porque si nadie lo hace, genero un hueco en el sistema de acceso a la justicia que está previsto por nuestra propia Constitución, que ordena que tiene que haber un sistema integral de medios de impugnación. Y entonces estoy fallándole a la Constitución y además estoy generando un hoyo negro, un vacío de violaciones al acceso a la justicia previsto por el artículo 8º, ¿no? En cuanto a su rama del debido proceso legal.
Pues, estimadas compañeras y compañeros, lo que faltaría nada más comentarles es, lo que faltaría tal vez comentar un poco en esta idea, y ya para cerrar nuestra charla, permítanme un segundo, es más o menos señalar sobre qué temas ha resuelto nuestra Corte Mexicana, sobre qué temas. Bueno, presupuestos procesales, que ya vimos que fueron cambiados a temas de sustantivización, o sea, de derechos, de la parte procesal fueron pasados a la parte sustantiva. La manera como se analiza un caso a partir de, ya vimos, uno de los elementos, de 3 elementos. Un caso se analiza a partir de una interpretación conforme con la Constitución o con la ley fundamental, en la que se incluyen también la Convención Americana y los tratados internacionales. 2, a través del control de razonabilidad. Y 3, a través de un control de proporcionalidad, un test de proporcionalidad. Temas que ha resuelto también tienen que ver con las autoridades electorales, con el proceso legislativo. Por ejemplo, si una norma está establecida en la Constitución, ¿significa que no es electoral? No, bueno, depende de la materia y evidentemente, ya sea que estén en una ley municipal, en una ley civil, en una ley administrativa, bueno, si tiene tópicos o temas que involucran a la materia electoral, entonces es evidente que puede ser conocida también por estas vías. Temas relacionados con los partidos políticos, con medios de comunicación, con el proceso electoral en sí mismo, con la manera de cómo accedemos a la representación pública en el Congreso, por ejemplo, a través de la representación proporcional, en el cual, por ejemplo, se nos dice que debe de existir como una especie de banda de flotación de inconsistencia en la aplicación de la forma. Imagínate, Fati, rápidamente, uy, ya se me está venciendo el tiempo, voy a ser muy rápido. Imagínate, un ejemplo, Fátima, imagínate que tienes 2 amigos que son pareja y se van a casar, ¿no? Bueno, cada uno de ellos va a aportar el 50% de los gastos de la boda, con lo cual le implicaría que al novio le corresponda llevar al 50% de sus invitados, ¿no? Y la novia al 50%, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, lo cierto es que aquí entre nos, si no se lo digas a nadie más, que nadie se entere, la novia lleva mano, normalmente lleva más invitados que el novio, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el límite tolerable, por ejemplo, si el novio fuera tu hermano, tu amigo, dijera, oye, ¿cómo ves que mi novia quiere llevar al 80% de los invitados y me deja a mí el 20%? Tú le vas a decir, oye, espérate, ¿cuánto estás poniendo para la boda? El 50%. O le vas a decir, el 50%. Dice, pero es mi novia, es un ángel bajado del cielo. Y aunque te caiga mal, la chava, sabes que la novia lleva mano. ¿Cuál es ese límite tolerable? Pues está previsto en la Constitución. Cuando hablamos de esa proporción que tiene los votos de cada partido político y que le dan un número de asientos en la cena de los novios, llamada Congreso de la Unión. Y entonces el límite tolerable es un 8%, es decir, 8 puntos porcentuales, ¿no? Arriba, si la novia puso el 50%, pues máximo le tocará un 58% de los invitados, y esos invitados extras que tiene, a alguien hay que quitárselos, al novio. Así que el novio tiene una disminución de su representación en 8 puntos. Este es el margen de tolerancia, de distorsión que existe en la fórmula matemática para convertir votos en curules o en escaños. Entonces, por ejemplo, si una ley electoral de un estado o una constitución de un estado establece que el margen de flotación sea de 15 puntos arriba y de 15 puntos abajo, la Corte ya dijo no, por lo menos el límite tolerable en una razonabilidad son 8 puntos. No significa que a fuerza esos 8 puntos tengan que ser para todos los casos.
¿Esto qué significa? Que la Constitución puede tener, en lugar de 8, puede decir 6, 5, 4, que dijera 3 puntitos para arriba, 3 puntitos para abajo. Ah, está bien. ¿Por qué? Porque entra dentro del campo de, digamos, del ejercicio de las facultades que tienen los partidos políticos, perdón, que tienen los congresos locales en términos de la soberanía propia de cada estado de la República. Así que bueno, pues este conjunto de temas también está relacionado con derechos, libertades, medios de impugnación, temas en estricto sentido electoral, acciones afirmativas, con el tema de la reelección, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de temas. Mi objetivo no se trataba de desmenuzar cada uno de los distintos temas o propuestas que se han llevado hasta la Suprema Corte de Justicia, sino más bien llevar un enfoque práctico de cómo se hace el análisis o cómo deberíamos estar haciendo un análisis desde el enfoque de las restricciones que están establecidas a partir de la creación de normas jurídicas que disminuyen, modulan, regulan, relativizan o afectan derechos humanos. Pues hasta aquí mi charla de este día. Ojalá, si es que se agoté el tiempo. Así que ya no dará mucho tiempo más para preguntas, pero bueno, creo que ha sido una excelente intervención por su parte y esto nos ha podido llevar a otros campos la reflexión. Al contrario, Octavio, muchas gracias. Fati, muchas gracias por tu participación. José Guillermo, como siempre, un gusto. Edwin, gracias. Marciano, igualmente. Heriberto, esperamos ahí que entraras ahí al debate, pero nos dejaste ahí con las ganas nada más. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias, Alberto, Víctor, Maritza. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias, Víctor Hugo. Nos vemos, espero que pronto, y les dejo mi Twitter. Me ubican como Rubén Becerra, RB de Victoria, para seguir construyendo comunidad. En @ Rubén Becerra, RB de Victoria, ahí estoy a la vuelta de un clic. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, buenas noches.